Hola a todos y sean bienvenidos a esta nueva serie del canal, donde tendremos la meta final de armar quizás uno de los icebergs de conspiración más grandes de internet. Iceberg que se nutrirá de cientos de otros icebergs que seguro vieron en imágenes en redes sociales, tablones como 4chan y demás sitios web o canales de YouTube. Como siempre, unas aclaraciones antes de dar inicio. Primero, si bien la idea es armar el iceberg más grande del mundo de conspiraciones, voy a evitar mucho relleno. Digamos, o sea, no vamos a tener 3 o 4 videos hablando del Área 51, las Torres Gemelas, Roswell o el incidente de Yatrov. Mi idea es que incluso estas primeras partes del primer nivel tengan cosas desconocidas y que en otros icebergs podrían llegar a estar en el nivel 2 o hasta el 3. Lo segundo es que puede que vean viejos conocidos del canal en esta serie, casos que ahondé a fondo en mi primer año y que pueden tomarlo como una mini remake resumiéndolo todavía más. También otros quizás solo los he mencionado al pasar o se quedaron en el tintero por ser videos que si los lanzaba solo iban a tener un máximo de 2 o 3 minutos y bueno, a YouTube-sama no le gusta mucho mostrar videos que no sean shorts y duren menos de 10 minutos. Para quien le guste ver videos salteados, algo bueno de esta serie a diferencia de otras del canal es que no hay una continuidad en sí. O sea, sí, cada video se irá hundiendo más y más en el iceberg general, pero no vas a necesitar saber lo que se habló en el nivel 1 parte 10 por dar un ejemplo antes de ver el nivel 3 parte 7. También voy a tratar de explicar los temas sumamente complejos de la forma más sencilla posible, para que no necesiten estar prestando atención y puedan usar estos videos de podcast o ruido de fondo mientras hacen otras cosas. Listo, con todo esto explicado les diré los 6 niveles que armé basándome en los nombres clásicos que les suelen dar los forchaneros o las comunidades latinas de otros tablones a esta clase de iceberg. Nivel 1, el Normie. Nivel 2, el buscador de la verdad. Nivel 3, garganta profunda, pero como guiño al espía del FBI, no la película No Por. Nivel 4, el trascendido. Nivel 5, el guardián de los secretos. Y finalmente, el nivel 6, el hacker del tejido de la realidad. Listo, basta de bla bla. Comencemos. La geometría sagrada es un tópico interesante ya que combina las ciencias duras, la creatividad y la religión. Básicamente lo que nos enuncia la geometría sagrada es que lo que conseguimos como Dios creó el universo y todo en su interior usando de base la geometría que conocemos de la escuela. Ya saben, cuadrados, círculos, triángulos y otros más complejos. Un gran ejemplo y un tanto inquietante es la secuencia de Fibonacci, un conjunto de números naturales que aplicados a la geometría forman arcos circulares cuyo diseño podemos verlo de la oreja de un humano, la concha de un caracol, la formación de un huracán o el diseño de una galaxia. Piensen también en los sistemas hexagonales, misma forma que tiene un copo de nieve producto de las moléculas de agua y un poquitín de física. Mismos hexágonos con los que las abejas diseñan sus panales para ahorrar el máximo de espacio posible. ¿Quieren otro ejemplo hexagonal? El caparazón de las tortugas. Ahora seguro para quien no conocía la geometría sagrada le pase como Jim Carrey en la película 23 y empiece a notar los patrones a su alrededor. En el lore de la religión cristiana tenemos geometría sagrada en el triángulo de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mismo triángulo de la vida usado para representar los engranajes de padre y madre para formar un hijo. En el lore de la religión judía tenemos las medidas exactas del Arca de la Alianza o el Arca de Noé. Ni hablar de Metatron, un arcángel un paso por debajo en escalas de poder de Yahvé, Dios en la religión judía. Piénsenlo como el sumo sacerdote de Dragon Ball Super. Metatron tiene su cubo de Metatron, un diseño en perfecta armonía que es la suma de diferentes figuras geométricas como un cubo o un octaedro y que representa el tejido de la realidad. La magia, por así decirle, de la geometría sagrada no solo sirve para ser admirada, sino como un receptor de la energía creadora de Dios o como punto de invocación a otras energías no tan positivas. El clásico pentagrama al satanismo. Las creencias más del lado asiático del mundo ven en la geometría sagrada el mejor mecanismo para hundirse en una meditación profunda y alcanzar un plano superior. Parte de esta geometría sagrada llegó a Occidente en métodos más sencillos de meditación y relajación que no requiere pasar décadas en la misma posición. Piensen en el ejercicio de dibujar mandalas. Y así podríamos seguir por un largo rato con los diseños masónicos, la forma de las pirámides o el simbolismo circular de los chakras. Pero ya tenemos lo más importante. Panopticon, traducido al español como panóptico, es un diseño arquitectónico desarrollado por el filósofo inglés Jeremy Bentham en el siglo XVIII. Diseñando el panóptico formarías una especie de prisión circular con una pequeña torre en el medio donde se ubicaría un único guardia de seguridad. Gracias al diseño, este único guardia podría ver desde su torre a todos los prisioneros, con la gran trampa y giro de guión de que los prisioneros no pueden verlo a él. El filósofo Bentham creía que gracias a esta especie de ojo de gran hermano que todo lo ve, se induciría la paranoia a los presos, arrastrados a portarse bien ya que nunca sabrían si el guardia los estaría viendo a ellos. Ahora bien, la razón por la que está puesta en iceberg de conspiración es para comparar el panóptico con la cultura de la cancelación y los gobiernos obsesionados con que el Estado controle todo.
Si cambiamos a los prisioneros por simples civiles o usuarios de redes sociales, estos están constantemente autorreprimidos a portarse bien, ya que el gobierno cuenta con cámaras de seguridad, rastreos de IPs de internet y un sinfín de herramientas para reprimirlos si no siguen los mandatos. A un nivel más bajo, pero de igual o mayor importancia para las nuevas generaciones criadas a base de redes sociales, el gran hermano woke y políticamente correcto es el panóptico que observa y te margina socialmente ante la mayoría si decís un chiste de humor negro o relacionado a mujeres, homosexuales, transexuales, diferentes colores de piel, religiones y todo lo que se les ocurra. Está bien, me pueden decir que ahora todo lo woke está siendo condenado por tanto cancelar a mansalva en años anteriores, pero aún así, sobre todo en el primer mundo, la batalla cultural de estos movimientos aún pueden hacer mucho daño, no tanto por los wokes en sí, sino por la gran parte de la sociedad que toma una postura tibia y quiere quedar bien a veces dando un mensaje moralista que realmente no sienten. Una tercera capa del panóptico incluso puede ir por el lado del consumismo. Si ya captaron la onda, no es necesario que vuelva a explicar todo, pero si aún les queda duda, piensen por ejemplo si, sintiendo amor por los videojuegos, las series de televisión o las películas, y no son hechis que buscan generar controversias, se animan a decir que, por dar un ejemplo random, El Padrino les aburre, Breaking Bad está sobrevalorada, o si tiene muchos seguidores nintenderos que, no puedo decirlo, el panóptico del ocio observa. La jerarquía de la Iglesia Católica suele estar repleta de controversias y conspiraciones, sin importar el siglo en que se encuentren. El poder corrompe hasta el elegido por Dios para representarlo en la tierra, pero en esta ocasión su aparición en el iceberg no va por historias dignas de morbosidades a los Juegos de Tronos, sino por una gran curiosidad, que para muchos historiadores es bait, pero que hasta para la misma Iglesia Católica fue canon por lo menos 500 años luego de que se originara. La leyenda va así: el Papa número 104, o sea Benedicto III, pudo haber sido en realidad una mujer. Esta mujer, de nombre Juana, habría nacido en el año 822 en el territorio que hoy conocemos como Alemania. Siendo hija de un monje, Juana pudo aprender griego, herramienta fundamental para esos años ya que era uno de los pocos idiomas al que se traducía la Biblia. Fascinada por el lado político y religioso de la Iglesia Católica, Juana notó que como mujer no iba a llegar muy lejos, así que se recibió como monje haciéndose pasar por un hombre llamado Johannes. Yendo de un lado a otro y ganando prestigio, Juana, alias Johannes, luego de conocer a gran parte de la realeza, para el año 848 terminó en Roma, reconvertida en secretario personal de su santidad León IV. Para el año 855, cuando León muere, su influencia y contactos le facilitaron a Juana, alias Johannes, convertirse en papa bajo el nombre de Benedicto III. La leyenda termina con Juana embarazada de un embajador, dando a luz en plena misa, provocando la ira de los presentes, quienes la cagaron matando a piedrazos. Supuestamente, gracias al incidente de la papisa Juana, para posteriores papas, la iglesia diseñó un trono especial con un agujero para que un encargado especial vea por debajo si al nuevo papa le colgaran los huevos y así asegurarse que era hombre. Durante la década del 2010, en algunos puntos de Estados Unidos se avistó a una bizarra criatura que básicamente son como dos patas blancas con un torso diminuto. A falta de evidencia física, casi nadie se creía los testimonios, siendo el primero de un marín retirado y su esposa, hasta que una cámara de seguridad en Polonia logró captar al Nightcrawler, que lleva el nombre de Fresno por ser su primera aparición en la ciudad californiana del mismo nombre. Hay quienes teorizan que es un ser de otra dimensión, un alienígena o hasta una especie de mamífero desconocido. Lo interesante es que el programa Fact or Fake It, encargado en desmentir leyendas urbanas, le dio el sello de imposible de descifrar al caso Nightcrawler. En el océano Atlántico, a casi 2000 millas de cualquier tipo de población, existe una isla recubierta de hielo, la cual, si bien se encuentra entre la Antártida, Sudáfrica y la Argentina, Noruega se encuentra en pleno reclamo de soberanía. Esta isla se llama Bouvet porque en 1739 fue descubierta por el explorador francés Jean-Baptiste Charles Bouvet, pero Bouvet se anotó mal las coordenadas y recién casi 70 años después fue relocalizada por un cazador de ballenas inglés llamado James Lindsay. Fue en 1964 que un grupo de científicos a bordo de un helicóptero se dispusieron a tomar fotografías aéreas de la isla, por lo peligroso que era en ese entonces permanecer mucho tiempo o navegar hasta allí. En esta expedición se encontraron con una sorpresa. Una de las fotografías arrojaba la presencia de lo que parecía ser un bote de madera abandonado y semi-hundido en la costa. Ninguna expedición posterior arrojó pista alguna o rastro de un ser humano que pudo haber pertenecido al bote, que con el paso de los años y cuando se hicieron más comunes las expediciones, ya se había hecho mierda y hundido por las condiciones climáticas. La teoría más aceptada es que pudo ser un bote salvavidas de una expedición de científicos soviéticos a medio de una misión clasificada, pero hasta hoy en día no se sabe qué buscaban, ni mucho menos cuál fue su destino final. El año es 1100 y el lugar Inglaterra, más específicamente el pueblo de Woolpit.
Fue allí que un día común y corriente algunos pueblerinos encontraron a dos jóvenes hermanos, un chico y una chica, atrapados en un enorme agujero que servía de trampa para lobos. Lo curioso, los dos tenían la piel de color verde, vestían ropas extrañas y no hablaban inglés. Los chicos pasaron varios días sin comer ya que rechazaban toda clase de alimento hasta que se descubrió que lo único con lo que se alimentaban eran verduras crudas. Una familia terminó adoptándolos y bautizándolos. Días después del bautismo, el hermano murió y la hermana perdió el color verde en su piel. Con el tiempo, la chica aprendió a hablar en inglés y explicó que provenían de una tierra donde todos tenían la piel verde y donde el sol nunca salía. En español, el sitio se llama Tierra de San Martín. Y fue una tarde que se encontraban pastoreando con su hermano, que oyeron unas fuertes campanadas en los cielos y cuando se dieron cuenta, habían despertado dentro de la trampa para lobos. La chica tuvo una vida normal como criada y por lo que se investigó llegó a casarse y tener un hijo, pero se desconoce más datos acerca de si su descendencia sigue existiendo hoy en día. Descendencia que si tomamos como canónica su leyenda, puede ser de los primeros híbridos entre humanos y seres de otra dimensión o universo. En el año 1949, el geologista ruso Vadim Kolpagov fue enviado a estudiar a fondo las leyendas urbanas de pueblerinos e indígenas sobre una montaña extraña que los animales evitan y en donde los humanos desaparecen. Así fue como se descubrió el cráter Patomsky, uno de tal tamaño que la imagen que ven en pantalla es una toma aérea de un helicóptero. Estudios posteriores le dieron al cráter ubicado en Siberia un estimado de 300 años de existencia, al igual que en el pasado distante un alto nivel de radiación. No hay mucha más data del cráter, pero forma parte de los icebergs ya que teóricos de la conspiración en Rusia aseguran que en los años 1600 fue un reactor nuclear construido por alienígenas para alimentar sus platillos voladores mientras exploraban a fondo el planeta, reactor donde algo salió mal y terminó quedando ese cráter. Fue el filósofo griego Platón que nos habló acerca de Atlantis o la Atlántida, una isla que 9000 años en el pasado era la principal potencia militar del planeta, con tal nivel de ejército y de recursos que logró conquistar gran parte de Europa y África. Luego, algo malo ocurrió, algo tan cruento que en una sola noche la isla de Atlantis junto a todos sus habitantes desaparecieron sin dejar pista alguna de su destino final. Varios teóricos de la conspiración, reuniendo leyendas urbanas de civilizaciones antiguas que vivieron en sitios tan dispares como Asia y Sudamérica, señalan que existían, y quizás siguen existiendo, gigantescos túneles que conectan con las entrañas de la Tierra, de donde cada tanto surgían personas descritas como seres de oro puro, los cuales interactuaban, hasta comerciaban y ayudaban a estos pueblos originarios. La idea aceptada es que una amenaza desconocida a la altura del Atlantis invadió la isla y sus gobernantes o decidieron hundir la isla usando una especie de domo aislante o emigraron a las profundidades del planeta, donde por lo menos sus descendientes siguieron activos por un puñado de miles de años. Los supuestos túneles son descritos en leyendas antiguas en el Himalaya, en Afganistán y en Brasil. Para la tierra madre del fútbol, resultaba inadmisible que en todos sus años de actividad la selección mayor de fútbol inglés solo contara con 2 medallas olímpicas en 1908 y 1912. Fue por eso que en el año 1966 marcaría el punto más alto pero a la vez el principio del fin, por lo menos hasta el momento de grabar esto, para la selección mayor de Inglaterra. La cosa es así, ese año se celebraba el Mundial 1966, el octavo hasta ese entonces en tierras inglesas. El pueblo inglés creía que finalmente había llegado el momento de coronarse de gloria del deporte que ellos mismos habían dado a luz. Eliminando a la Argentina y a Portugal, la selección inglesa llegó a la final, mientras que del otro lado de la llave su contrincante sería Alemania, tras hacer lo suyo con Uruguay y la Unión Soviética. A los 89 minutos del partido, los ingleses tocaban el cielo con la mano al ir ganando 2-1, pero nada de terminar, el defensor alemán Wolfgang Weber marcaría el empate, mandando el partido a la alargue. Fue durante este alargue que ocurriría el famoso gol fantasma que muchos adjudican a una truchada de los ingleses con el aval del árbitro para no quedarse con las manos vacías en su propia casa. Resulta que el delantero inglés Geoff Hurst pateó la bocha y pegó en el travesaño del arco alemán, pero capaz por viveza pura o por algo ya arreglado con el referee, Hurst, en lugar de lamentarse por la oportunidad perdida, se puso a festejar desaforado, de tal forma que el árbitro, que no había visto bien la jugada, le dio el gol válido a los ingleses, que luego marcarían un cuarto gol, ganándole 4-2 a Alemania. De allí jamás lograrían conseguir otro título con la selección mayor, quedándose siempre en el segundo, tercero o cuarto puesto en sus mejores actuaciones en el Mundial posterior al del 66 o en épocas más contemporáneas perdiendo 2 finales seguidas de la Eurocopa. De esta conspiración hay poquísima, por no decir casi nula información. La opción 1 es que 4chan, la creadora de los icebergs de conspiración, suele meter conspiraciones inventadas con nombres atractivos para burlarse del público normie, como llaman ellos a los que no son el estereotipo de gringo antisocial que vive en el sótano y está por cagar a tiros a sus compañeros de secundaria.
La opción 2 que me encontré en una publicación suelta en infinito archivo forchanero va de que algunos estados gringos, tanto de demócratas así como de republicanos, llevan a parte de sus prisioneros solo hasta la puerta de las cárceles y los sueltan con la promesa de que se vayan a molestar al estado más cercano y gobernado por su contrincante político. También se dice que en realidad los gobernadores, alcaldes y demás figuras políticas de algunas ciudades o pueblos suelen vaciar sus prisiones para que el delito aumente en barrios pobres o residenciales, esto con el objetivo de luego comprar a muy bajo precio estos hogares que las personas abandonan asustadas por su seguridad personal. Así las tiran abajo y arman barrios privados para clase alta, o hasta remodelan las generaciones de habitantes, en el segundo caso los hogares residenciales. Véanlo así, yo soy el gobernador Tablos de la ciudad de Esencia, que está lleno de viejos miados que solo van a la verdulería o la iglesia. Entonces yo, soltando a los presos, lo que hago es asustarlos y que se vayan a otro pueblo y ciudad, y luego que jóvenes adultos o universitarios compren estos hogares y vean inversiones de Starbucks, empresas veganas y demás industrias interesadas en tener presencia en pueblos y ciudades chicas de una población joven. Como algunos podrán estar pensando, efectivamente el apellido del código se debe a Marty McFly, protagonista de Volver al Futuro, y lo que esta conspiración indica son las supuestas predicciones de la saga Volver al Futuro. Hay dos que para muchos ya ocurrieron y una tercera que podría ocurrir. La primera es del atentado de las Torres Gemelas, ya que en Volver al Futuro 1, el Doc Brown, cuando está por mandar a Marty McFly al pasado, dice que le robó no me acuerdo qué mierda, me parece que uranio, a terroristas. Los mismos que aparentemente lo matan en la entrada del centro comercial donde Marty y el Doctor planean viajar en el tiempo. El nombre del centro, Twin Pines o Los Pinos Gemelos. La hora en que Marty llega al centro comercial, 1:16 de la mañana, que girando el 6 y dando vuelta a todo da 9 del 11. Otro detalle que suman es que la torre del reloj que tienen que activar para que Marty pueda volver al presente en el final de la película se detiene a las 9:57, que si vemos las agujas del reloj queda clavado en 9:11. La segunda supuesta predicción es que en la segunda película, ubicada en el 2015 pero con un diseño más futurista en lo que podríamos imaginar el 2030 en adelante, se habla de que en ese futuro hay un aumento de crímenes relacionados a cajeros automáticos que, como pasa ahora con la verificación de los iPhones y otro tipo de tecnología, solo admite huellas dactilares de sus clientes. La tercera va que en ese mismo futuro del 2015 Estados Unidos está gobernado por una mujer. Como en el 2015 ya estaba Obama, primero se teorizó que era una predicción a que Hillary Clinton le ganaría a Donald Trump en el 16. Actualmente, algunos creen que Kamala Harris sería la presidenta profetizada. El 30 de septiembre de 1988, Tara Calico, una joven de 19 años, pasaba el rato yendo en bicicleta por su vecindario ubicado en el estado gringo de Nuevo México. Esa fue la última vez que se tuvo registro de ella. Su desaparición llamó tanto la atención que incluso programas de televisión como Unsolved Mysteries, que de paso les recomiendo su remake de Netflix, la tomaron como protagonista de uno de los casos más difíciles de resolver. Su mención en los icebergs va porque unos días luego de su desaparición, una camioneta blanca tiró en el estacionamiento de un centro comercial una fotografía tomada por una Polaroid. Foto que quizás lo que sea más de huesos negros, como diría Dross, de internet, hayan visto alguna vez. En teoría, Tara sería la chica amordazada mientras el joven que la acompaña se creía que era un chico desaparecido a las mismas fechas en Nuevo México, aunque hace pocos años encontraron sus restos en el desierto y por los análisis que le hicieron de su posible fecha de función, no daban los números de que sea ese chico. De momento nadie sabe qué ocurrió con Tara Calico, que de seguir con vida estaría cumpliendo 55 años de edad. Durante las décadas de 1930 y 1940 los gringos estaban cagados en las patas de la leyenda urbana del gasero loco. Algunos decían que era un tipo con capa y gorra y otros una mujer vestida de hombre y con la misma capa negra. Lo cierto es que, de ser cierto, el gasero era una onda villano slasher, que usando una extraña arma lanzaba gas venenoso en diferentes pueblos y ciudades a lo largo de los estados de Virginia e Illinois. La locura inició en enero de 1934 y en un intervalo de varios días primero y luego en diversos meses, varios pueblos y ciudades de Virginia llenaron el 911 de denuncias de la figura del gasero loco, tirando su gas en las calles o en sus puertas y ventanas, provocándoles envenenamiento o alucinaciones. El nivel de denuncia llegó a tal punto que sin ninguna evidencia sólida de la existencia del gasero loco se lo tomó como un caso de histeria colectiva. Lo mismo ocurrió 10 años después cuando el gasero loco volvió para hacer de las suyas, ahora en un nuevo estado. Se ha llegado a decir hasta que fue un extraterrestre, pero de momento no hay culpable. Esta conspiración fue un dolor de huevos encontrar información de otro lugar que no sea de un video de TikTok, que resumido nos dice que a fines de los años 90, el ejército de Estados Unidos se encontraba en una misión clasificada en medio de la guerra del Congo. Fue en la selva africana que estos soldados grabaron 3 minutos de metraje de una especie desconocida de primates que eran parecidos a simios pero con espinas alargadas en sus espaldas, una onda sónica, y que se movían en sus 2 patas traseras. Los simios espinosos del Congo hasta parecían reconocer a los soldados y su armamento.
enseñando que venían sin intenciones de hacer daño, aunque notando a los soldados a punto de capturarlos, lograron huir en la selva profunda. La grabación se dice que cayó en manos de los altos mandos del ejército y que hasta el día de hoy continúa oculta en algún sitio remoto o en el Área 51 junto al Arca de la Alianza y el Ovni de Roswell. Si bien tiene un título sumamente interesante, lo cierto es que esta mini conspiración es más clickbait que otra cosa. Y aclaro que tampoco tiene nada que ver con todo el lore de Rowling contra los transexuales y esas cosas actuales. La historia se origina de un medio de comunicación noruego, que en el año 2005 le dio permiso a la directora Nina Grunfeld de firmar una nota donde afirmaba que J.K. Rowling no existía y que la mujer que conocíamos como J.K. Rowling era una actriz porque, en palabras de Grunfeld, era imposible que una madre soltera en la ruina escribiera tal historia que logre romper toda clase de récord mundial de la noche a la mañana, ni hablar de firmar un contrato millonario con Warner Bros. El artículo periodístico del cual conseguí data gracias a este diario de la época también añadía que Grunfeld afirmaba que todo se debía a un truco de marketing para aumentar las ventas de Harry Potter en el público de Estados Unidos, ya que la historia de la inglesa Rowling era tal cual el cliché del sueño americano. En resumen, pura envidia y un claro ejemplo de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Quien sea de México y esté viendo este video quizás pueda contarme si esta sigue siendo una leyenda urbana conocida en la actualidad. El asunto es así. El 24 de octubre de 1593, parte del ejército del Imperio Español se encontraba protegiendo la gobernación de Manila, la capital de Filipinas, ya que había dando vueltas piratas chinos que habían matado la noche anterior al gobernador Gómez Pérez Dasmariñas y se está por elegir a uno nuevo. Entre los soldados que custodiaban la gobernación hubo uno que se empezó a marear y, apoyándose sobre la pared, cerró sus ojos unos momentos. Al abrirlos se encontraba en un lugar desconocido para él, la Plaza Mayor, hoy en día conocida como el Zócalo en Ciudad de México. Las autoridades del momento, pertenecientes al Virreinato de Nueva España, pensaron que era un soldado desertor y, no creyendo su historia de que había sido teletransportado, lo encarcelaron por varios meses hasta que, cuando un barco llegó de Filipinas, pudieron corroborar que lo que él decía al gobernador muerto a manos de piratas chinos era 100% real, no fake. Así que lo liberaron y el soldado emprendió regreso a Filipinas y nunca más se supo de él. Los fanáticos de Star Wars se van a llevar una decepción porque Ahsoka no es la ahora MILF ex aprendiz de Anakin Skywalker, sino un antiguo emperador de la India, conocido como Ashoka el Grande, que reinó a fines del 200 a.C. El emperador Ashoka está obsesionado con el conocimiento, ya que lo veía como la llave para conseguir el poder absoluto. De esta forma, y entendiendo que había diversas ramas del conocimiento, Ashoka ordenó a sus hombres traerle las 9 personas más inteligentes y estudiadas de toda la India. Bajo la promesa de fortuna y privilegios, los 9 sabios aceptaron formar parte de un selecto grupo llamado los 9 desconocidos de Ahsoka, que lo acompañaron por mucho tiempo, ya que, por regla general del grupo de los 9, si uno moría sería reemplazado por otro intelectual de sus mismos dotes. Las supuestas 9 disciplinas de estos genios eran la propaganda política, la mente humana, la microbiología, la alquimia, la comunicación, la gravedad, la iluminación, la sociología y, por último, la cosmogonía, que estudia el origen del universo y de los dioses. Se decía que estos 9 genios también instruían al emperador Ahsoka en cosas que parecen sacadas de los cómics gringos o el manga y el anime. Por ejemplo, una técnica para matar a una persona solo dando un golpecito leve en su cuerpo. También hay una leyenda urbana que dice que el judo nació por medio de la filtración de unos escritos de uno de estos 9 desconocidos de Ahsoka. Lo interesante es que el genio dedicado a la comunicación no es que se enfocaba en dibujar memes rupestres de Ahsoka dibujado con mandíbula de chat como la bestia de Calchín, sino que la comunicación en un sentido de entablar conversación entre Ahsoka y seres de otras dimensiones o planetas. En teoría, y la razón por la que está en el iceberg, es que muchos mandatarios de las principales potencias, o hasta los mismos amos del mundo, tendrían sus propios 9 desconocidos. Y si lo de Ahsoka es cierto, y ya hace más de 2000 años sabía matar con un toque o hablar con marcianos, imagínense los 9 genios desconocidos de los presidentes o ejércitos de Estados Unidos, China o Rusia. Y hasta acá la parte 1. A diferencia de otras series, con este iceberg voy a ir variando, o sea, habrá semanas sin novedades y otras donde me dé pereza investigar videos largos y me mande maratones de varias partes seguidas. De momento, esto sería todo. Nos vemos.